Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio de libreta de apuntes. Hoy en la Universidad Industrial de Santander tenemos un invitado de grandes ligas, abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, invitado como investigador y profesor en varias universidades internacionales, con juez de la Corte Constitucional Colombiana y magistrado de la entonces Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Y desde agosto del 2022, cuando el presidente Gustavo Petro asumió su cargo presidencial, es el ministro de Justicia y Derecho de Colombia. El doctor Néstor Iván Osuna, bienvenido a este espacio de libreta de apuntes. Mucho gusto. Ministro, muchas gracias. Vamos a compartir un poco este espacio para generar ese debate que en las diferentes facultades de derecho del país, no solamente acá en nuestra institución, se está generando a través de este paquete de reformas que propone el presente gobierno. Bueno, ministro, históricamente el brote de violencia en Colombia se dio precisamente por un tema de tenencia de tierras. Ahorita que estamos hablando, en el evento hoy hablamos de la jurisdicción agraria. ¿Este puede ser un camino para solucionar el problema de la violencia en Colombia? Siempre han habido diversos enfoques desde la fuerza o desde la negociación, pero pareciera que no se ha hecho el esfuerzo suficiente para solucionar el problema agrario en Colombia. Por supuesto, estamos absolutamente convencidos de que la creación de la jurisdicción agraria es una formidable herramienta de paz. Los conflictos de tierras en Colombia se han resuelto históricamente a bala. Se ha resuelto por la fuerza, con despojo, con sangre, precisamente porque no ha habido justicia allí. Y no ha habido justicia porque no ha habido jueces, no ha habido posibilidad de acceder a esos sistemas de justicia. Esta creación de una jurisdicción especializada en temas de tierras, especializada en los problemas de la ruralidad, al alcance de los campesinos y las campesinas de nuestro país, además de resolver unos problemas históricamente atascados ahí de nuestro país, va a ser un instrumento de paz, de convivencia armónica y que va a permitir también que la producción campesina se impulse, que los proyectos agroindustriales tengan su mejor modo de desarrollo y que la convivencia en el mundo rural sea armónica y pacífica. ¿Qué es lo que todos queremos en Colombia? Tener un campo en paz. Ministro, otro tema importante que se tocó acá en la Universidad Industrial de Santander es la humanización del sistema carcelario. Y usted hablaba de un tema muy importante, es casi imposible resocializarse en un centro penitenciario por temas de hacinamiento y de derechos humanos. Pero también hay un factor importante que se ve en las calles y está el criminal que cometió un hurto, pero a las 4 horas está siendo liberado. ¿Cómo poder combinar esta humanización que es necesaria al sistema carcelario de acabar con el hacinamiento y también eliminar esa reincidencia criminal y esa sensación que hay en las calles de que a veces los criminales están afuera a unas cuantas horas de haber cometido el delito? Pues mire, es que son dos escenarios distintos. Nuestro proyecto de ley sobre reforma del sistema penal y penitenciario en un sentido humanista está dirigido a las personas que ya fueron condenadas y están en una cárcel. El problema que me mencionas es de las personas que están cometiendo un delito y no han sido judicializadas todavía, o que han cometido varias veces el mismo delito o delitos diferentes, y para eso tenemos estrategias diferentes. Hay otros proyectos de ley que apuntan a eso, digamos, para que además de la reincidencia haya otras posibilidades de actuación judicial cuando no ha habido una sentencia judicial previa, pero sí numerosas órdenes de captura por los mismos patrones delictivos sobre una misma persona y que allí pueda proceder la detención preventiva cuando, si fuera por una sola vez, no procediera. Es un proyecto de ley que está también cursando en el Congreso de la República. También otra posibilidad, y es que aunque un delito no conduzca a detención preventiva, sí quede formalizada la captura por parte de la Fiscalía General, no, por parte del juez, del Poder Judicial, aunque sea una orden para dejarlo en libertad y no simplemente que sea la dirigencia policiva la que tenga esa finalidad. Pero para evitar esa delincuencia callejera, la verdad es que la solución tiene que ver con más empleo, más educación, más oportunidades para las personas, y la política penal y la policía tiene ahí facultades de atribución, pero que no son suficientes si no van acompañadas de esa oferta social.
¿El proyecto de gestores de paz puede contribuir positivamente a evitar esos índices de criminalidad? Digamos que ahí distinguiría entre voceros y gestores, pero digamos que la idea de los voceros de paz, de estas personas que están privadas de libertad y el gobierno considera que pueden contribuir a apaciguar las circunstancias, pues indirectamente podría servir también. Pensemos si hay algún problema de criminalidad por razones de convivencia muy deteriorada en un barrio, pues un vocero de paz podría poner de acuerdo a las personas. Un vocero de paz en últimas es un conciliador, un mediador en los conflictos y eso puede disminuir cierta criminalidad. Y esos gestores que van a ser apoyados económicamente también pueden evitar que pronto encuentren otras salidas en la delincuencia, que uno de los problemas más comunes de pronto en las ciudades es el tema de los hurtos, que muchas veces no pasa de perder un celular, sus pertenencias, pero que muchas oportunidades desafortunadamente acaban en la pérdida de la vida de una persona. No, este otro es un programa que digamos, no tiene que ver con la política penal, pero de Jóvenes para la Paz, y es de un programa de inclusión de jóvenes que están marginados económicamente y de incluirlos para que puedan pagar su educación o para que tengan una actividad económica remunerada. Ese sí que es una gran herramienta para disminuir criminalidad económica, por supuesto, porque una persona que esté incluida en la sociedad, que tenga su estudio garantizado, que tenga su alimentación ya, el problema de la alimentación resuelto, que tenga un ingreso por un trabajo, pues no tiene necesidad de acudir a delitos económicos. ¿Hace parte usted de un gobierno que está asentando las bases para ser recordado históricamente por generar transformaciones profundas desde el sector de la justicia, del derecho? ¿Cómo ha sido esa labor suya de tener que sortear, digamos que las vicisitudes jurídicas que representa generar este gran paquete de reformas que prácticamente quieren cambiar desde raíz muchos aspectos que tradicionalmente han venido funcionando o no en el sistema colombiano? Pues por una parte ha sido fascinante y también muy desafiante. Porque un país tremendamente injusto en lo económico, en lo social, en lo territorial, en lo sexual, es decir, plagado de injusticias por donde se le vea, este gobierno de cambio precisamente lo que quiere es establecer unas condiciones más justas de vida y precisamente me ha correspondido ser el ministro de la Justicia. Entendida la justicia como la parte, digamos, de política penal, política penitenciaria, políticas de convivencia, casas de justicia, centros de conciliación, los desafíos también son enormes. Queremos transformar el mundo carcelario. Este proyecto de ley es apenas un giro en esa política. Queremos un sistema penal que realmente sirva a la sociedad. Pero si esta lógica continúa, y espero que continúe esta dinámica de cambios, pues se vendrán también reformas a los códigos de procedimiento, reformas a la práctica de la profesión jurídica, reformas a los centros de conciliación para que tengan cada vez más capacidad y también propuestas de reformas a los estudios de derecho. Por supuesto, todo esto propuesto al Congreso de la República mediante proyectos de ley, mediante discusiones públicas, pero sí, digamos que cuento con el orgullo vital de formar parte de un gobierno que está empeñado, como nunca antes se había visto en este país, en una agenda reformista, en una agenda de cambio para favorecer a quienes llevan tantos años de exclusión. Hablemos un poco sobre la ley de sometimiento, señor ministro. Las negociaciones con las FARC generaron un precedente jurídico interesante. ¿Cómo cree usted a futuro que impactará al estudio del derecho esta ley de sometimiento? Pronto, para que también los estudiantes se preparen un poco para los cambios que van a tener que afrontar en la profesión venidera. Bueno, mire, la ley 2272 que se aprobó el año pasado y se sancionó, establece dos posibilidades distintas de acercamientos con grupos ilegales. Uno, conversaciones de paz con grupos que tienen carácter político, como el ELN, como lo tuvieron las FARC antes. Y otro, acercamientos para sugestión a la justicia y para entrega con estructuras criminales que no tienen finalidad política. Por supuesto que uno como abogado y como persona que lleva mucho tiempo comprometida con el derecho, le llama la atención de por qué hay que suavizar la ley o hay que hacer ley especial para estructuras criminales de alto impacto. ¿Por qué no aplicar la ley dura tal como es? Y en ese sentido, ojalá que un proyecto de ley como ese nunca hubiera sido necesario. Pero
detrás del conflicto armado ha estado siempre ese combustible de las economías ilegales. Si logramos la paz, como se logró con las FARC, como se ha logrado con otros grupos guerrilleros, como se está intentando con el ELN, pero las estructuras criminales ilegales siguen ahí, el combustible de la guerra sigue y surgirán nuevos. Por eso esta estrategia de también llevar la paz a ese combustible de la guerra que son las estructuras de crimen ilícito que no tienen finalidad política, que tienen una finalidad puramente criminal. Y en ese sentido, allí no hay propiamente una negociación de paz, no. Allí hay unas condiciones de sometimiento a la justicia, una oferta que le hace el Estado a estas estructuras criminales para decirles, mire, si ustedes dejan de actuar criminalmente, asumen su responsabilidad penal, reparan a las víctimas y entregan sus bienes ilícitamente adquiridos, el Estado les ofrece un tratamiento penal más benigno. De las penas de 30 o más años que les corresponderían, le proponemos 6 a 8 años de cárcel, cárcel efectiva en uno de nuestros establecimientos carcelarios del país, más 4 años de libertad vigilada con actividades de reparación. Entrega sus bienes ilícitamente adquiridos. Le reconocemos que se pueda quedar hasta con el 6%, con un tope de 10.000 salarios mínimos. Es la propuesta que hay ante el Congreso de la República. A mí me parece que es una oferta generosa del Estado colombiano con la finalidad de vivir en paz, de pasar de una vez la página de violencia, de dolor, de sangre que han sido estas mafias que hemos tenido que padecer todos. Para estas personas, además de esa oferta penal, digamos, benigna, también la posibilidad de dejar de ser perseguidos, de tener sus años de vejez con su familia, sin el temor de que llegue otra banda a asesinarlos o que llegue la fuerza pública y los capture. Creo que es una buena oferta que se la deben estar tomando en serio. Hay que pagar la gasolina, usted lo está diciendo de una manera contundente y real, porque son más de 60 años combatiendo con fuego. Definitivamente solamente ha ayudado la llama de la violencia. Pero para evitar este tipo de acciones violentas, tantas muertes, tantas desapariciones, la negociación tampoco es un camino fácil. Por ejemplo, en el tema del Clan del Golfo, ¿qué margen jurídico tiene el Estado para evitar extraditar a líderes del Clan del Golfo y que esto de pronto genere una reincidencia de violencia? Bueno, lo primero que quisiera mencionar es que ya los acercamientos, las conversaciones con los grupos son un asunto exclusivo y reservado del Alto Comisionado de Paz y por lo tanto, digamos, no tengo yo conocimiento ni debo tenerlo sobre en qué vayan esas conversaciones, ni tengo ningún contacto al respecto. Sobre el tema de las extradiciones, si usted me pregunta, el proyecto de ley de sujeción a la justicia que presentamos no menciona el tema de la extradición, precisamente porque la extradición sigue rigiendo conforme a las reglas vigentes. Esas reglas vigentes han permitido que numerosas personas sean extraditadas a distintos países cuando las solicitan de esos países. También permite que Colombia solicite extradiciones y les conceda. Es un mecanismo de cooperación judicial que sigue funcionando. Ese régimen de extradiciones siempre ha tenido un momento de discrecionalidad por parte del presidente de la República, que caso por caso deciden si concede o niega una extradición. Ese régimen sigue vigente. Por eso consideramos que no es necesario tocarlo en la ley, para que quede claro que es el régimen actualmente vigente. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado cuando termine el gobierno, cuando los cambios se hayan realizado, como el audaz ministro que logró transformar positivamente la justicia en Colombia, o como el ministro que puso primero un camino hacia la paz, hacia la reconciliación, por encima de que actores violentos terminen pagando la condena como mucha gente en el país quisiera, pero que desafortunadamente no es posible? Bueno, si me recordaran con esas palabras elogiosas que usted ha mencionado, quedaría yo más que satisfecho. Es más, me conformaría con menos. Una persona comprometida con su sociedad y que ha trabajado en las oportunidades que le ha dado la vida para que por medio del derecho podamos vivir con más dignidad, con más igualdad y con más libertad. ¿Qué tendrá que sacrificar Colombia para alcanzar la paz? Que seguramente, tal vez algunas generaciones no la verán, pero en el futuro construir un país sin la sombra de la violencia va a crear oportunidades y explotar realmente el potencial que tenemos en el país. Yo creo que ya hemos sacrificado demasiado.
Ya va siendo hora de pasar esa página y por lo tanto lo que sí que creería yo que debemos abandonar es el ensalzamiento del odio, ¿no? Los colombianos tenemos que darnos la oportunidad de reconciliarnos, de ver en el paisano, en el compatriota, un amigo, una persona con la que a veces hemos estado en posturas contrarias en la vida, pero que podemos vivir juntos y podemos vivir bien y podemos resolver las diferencias que vayan surgiendo de modo civilizado. Si mantenemos esa lógica de polarización, de odio, de desprecio, de tratar a los demás como si fueran criminales, lo tenemos más difícil para vivir en paz. Pero creo que eso no es un sacrificio, eso sería todo ganancia. Usted lo decía ahorita en la conversación, la cárcel no es un sistema de resocialización, sino es más como la necesidad de vengarse de estos actores criminales. ¿Cómo romper un poco con esa sensación de venganza, esa necesidad de venganza que de pronto a veces está tan implícita en la cultura colombiana, pues por la violencia históricamente que hemos tenido que padecer? Yo creo que con ejemplos del sistema penal y penitenciario que queremos instaurar, se puede comenzar a replicar. ¿A qué me refiero? Si las víctimas de delitos comienzan a ver que hay la posibilidad de reparación del daño que les causó el delito, que hay la posibilidad de que la persona que cometió un delito restaure el tejido social mediante labores de utilidad pública y que eso disminuye, no elimina, sino disminuye el periodo de cárcel, la mentalidad puede comenzar a cambiar. O sea, pensar que no es la crueldad del castigo, la sed de venganza, comprensible pero no loable, la sed de venganza, sino la reparación, la restauración de mi dignidad. O sea, si yo soy víctima de un delito, qué bueno que me reparen lo que me robaron o lo que me quitaron, qué bueno que me pidan perdón, qué bueno que hagan algo para que esa sensación de debilidad, de desamparo que yo sufrí en el momento que fui víctima de delito o esa agresión, se pueda restaurar de alguna manera. Eso es lo que hace la justicia restaurativa, que ya está inventada, que funciona en muchos lugares del mundo, y creo que si eso comenzamos a tomarlo en serio, esa idea del castigo como simplemente venganza puede comenzar a cambiar en nuestra sociedad. ¿Cree usted que de pronto la justicia simbólica no es muy valorada en el país? Es cierto, el efecto simbólico del derecho y de la justicia es importante y creo que merece un mayor reconocimiento, que también, por supuesto, el efecto material transformador del derecho. Ministro, ya fuera de su trabajo profesional dentro del gobierno, más como catedrático que ha sido, ¿qué mensaje le da para finalizar a los estudiantes de las escuelas de Derecho que están en sus últimos semestres y tienen que empezar a pensar en todo este paquete de reformas que propone el gobierno nacional de cara a su actividad profesional? Pues tal vez diría varias cosas. Una, que las felicito y los felicito por haber elegido la carrera más apasionante que existe. Sin duda, los estudios del derecho son el mejor motor para tener sociedades más justas, más equilibradas, más armónicas. Lo otro, que independientemente de la especialidad a la que estén pensando dirigir su futuro profesional, hagan una práctica en una cárcel. Algún día, una pasantía, una práctica, un consultorio, alguna labor de asesoría jurídica en una cárcel. Y la otra, que recuerden siempre que el oficio del abogado es el de poner su fuerza intelectual, poner sus conocimientos al servicio de la paz y de la resolución pacífica de conflictos de las personas. Ministro, muchísimas gracias por este espacio, por su tiempo y por venir acá a impartir un poco de conocimiento de la Universidad Industrial de Santander. Muchas gracias por la amable invitación y aquí estaré cada vez que me inviten. Que la calidad de los colombianos, y hoy abrimos nuestra libreta de apuntes para hablar con